Madrid, otoño de 1941. Una sala de justicia militar que no suena a justicia, sino a botas mojadas y papeles húmedos. En el banco, unos hombres flacos, anarquistas del maquis, miran al frente como si ya estuvieran viendo la pared del amanecer. Y entonces ocurre lo que te revuelve el estómago. El fiscal se levanta, se aclara la garganta y sonríe. No es una mueca nerviosa, es una sonrisa entrenada, limpia, casi cordial. La misma sonrisa con la que, según consta, los acusa de sabotaje y de querer restaurar la República. La misma sonrisa que, al final del proceso, no se quiebra cuando la sentencia cae como una losa. Condena a muerte. Ejecución. Silencio. Lo más inquietante es lo que viene después. Ese fiscal no desaparece, no se esconde, no cae en desgracia. Al contrario, escala. Se vuelve popular. Sale en actos. Da palmadas. Cuenta chistes. Y España entera aprende a llamarlo con un apodo que suena casi a anuncio. La sonrisa del régimen. Si has llegado buscando lo que estaba oculto, lo acabas de encontrar. La sonrisa no nació en un escenario de aplausos, sino en un tribunal con olor a miedo. Y ahora la pregunta cambia de forma. ¿Cómo se convierte un hombre capaz de sonreír mientras la maquinaria decide quién vive y quién muere en una de las caras más reconocibles de la dictadura? Para entenderlo, hay que volver al polvo. Cabra, Córdoba, 1913. No es una ciudad, es un paisaje de olivos que crujen en verano, un lugar donde los apellidos pesan y los silencios educan. José Solís Ruiz nace el 27 de septiembre de 1913 en una familia de pequeños propietarios del agro andaluz. Su padre, Felipe Solís Villechenús, fue alcalde de Cabra durante la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, el poder, en su versión local, ya se sentaba a la mesa. En esa casa se aprende pronto una lección que no se escribe en los libros. El mundo se mueve por lealtades, por favores y por saber cuándo callar. El joven José estudia Derecho en Deusto y Valladolid. Derecho, sí. El arte de doblar la realidad hasta que encaje en un folio sellado. Mientras otros sueñan con fusiles o con pancartas, él se enamora de un arma más fría, la firma. Y cuando España se rompe en 1936, él no se queda al margen. Solís es camisa vieja de Falange y participa en la guerra civil apoyando al bando sublevado. Llega a alférez provisional. Aquí aparece el primer giro que casi nadie cuenta. El falangista de carnet se hace, en la práctica, un hombre de oficina dentro del uniforme. No es el mito romántico de la calle, ni el orador de plaza. Es un operador, un técnico del control. Aprende que el poder real no siempre grita. A veces firma. Cuando termina la guerra, muchos creen que el verdadero combate se acabó. Solís entiende lo contrario. El combate cambia de escenario. Entra por oposición en la Secretaría Técnica Sindical y ocupa una plaza como secretario de la sección sindical central del Sindicato Nacional del Metal. La palabra metal suena a fábrica, a humo, a manos negras. Pero su trabajo no es ensuciarse, es ordenar. Es decidir quién representa a quién habla, quién no. Es construir el puente entre el Estado y el trabajador, para que el trabajador no construya el suyo propio. También ingresa por oposición en el cuerpo jurídico militar. En la España de posguerra, ser jurista militar es tener acceso al corazón de la fuerza. No solo a las armas, sino a la legitimación de las armas. Y ahí, en 1941, lo vemos en el juicio contra un grupo de anarquistas del maquis. Fiscal, acusador. Pieza exacta de un engranaje que no admite dudas. Este es el primer secreto. José Solís Ruiz aprende pronto que la violencia más eficaz no siempre lleva sangre en la camisa. A veces lleva tinta en el puño. A veces se presenta con un tono educado, con un señoría, con un gesto casi amable. Y esa mezcla, amabilidad por fuera, dureza por dentro, es una fórmula que luego repetirá, ya no en un tribunal, sino ante un país entero. En 1944 se incorpora como secretario a la Vicesecretaría General de Ordenación Social,
el organismo falangista encargado de cuestiones sindicales, entre otras. Suena administrativo, y eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Mientras el país se acostumbra al hambre y a la cartilla de racionamiento, él se acostumbra a los pasillos donde se decide quién es representable y quién es desorden. En esos pasillos no se oyen disparos, se oyen sellos. En 1946 ya es procurador en las Cortes franquistas, posición que mantendrá durante gran parte de la dictadura hasta 1975. Otra pieza, otro asiento, otra llave. Y desde ese mismo año, ligado a Ordenación Social, participa en la organización de las primeras elecciones sindicales y del primer Congreso Nacional de Trabajadores. Detente un segundo en esa palabra, elecciones. No eran elecciones como las que imaginas hoy. Eran un mecanismo para que la presión social tuviera un canal que no se desbordara, una válvula. Y Solís se vuelve experto en válvulas. Deja entrar el vapor justo para que la caldera no explote, y para que el dueño de la caldera siga siendo el Estado. Aquí aparece el segundo secreto, más sutil. Solís no construye su carrera solo por fidelidad ideológica, la construye por intuición social. Entiende que una dictadura también necesita espectáculo, también necesita teatro, que el miedo puro se agota y que el miedo mezclado con sonrisa dura más. Su cara amable no es una casualidad, es una tecnología política. A finales de los años 40, le llega un cargo que en aquella España era prueba de fuego, gobernador civil. En julio de 1948 es nombrado gobernador civil de la provincia de Pontevedra. Pontevedra no es un despacho cualquiera, es territorio, calle, guardia civil, informes, curas, rumores. Es el lugar donde un régimen se vuelve concreto. Un permiso, una prohibición, una detención, un acto patriótico con banda de música y amenaza invisible. Y es aquí donde empieza a entrenar la máscara que luego lo hará famoso. Porque ser gobernador civil exige dos manos, una para apretar, otra para saludar. La mano que aprieta nos enseña, la que saluda sale en la foto. El hombre aprende a vivir con esa doble exposición, por dentro el cálculo, por fuera el gesto. En junio de 1951 pasa de Pontevedra a Guipúzcoa, también como gobernador civil. Cambia el paisaje, pero no la misión, mantener el orden. Y justo ese mismo año, como si alguien en la cúspide hubiera reconocido su habilidad para administrar tensiones, llega el gran salto. Es nombrado delegado nacional de sindicatos. Ese puesto es una mina. Los sindicatos verticales no son solo trabajo, son control social. Son la frontera entre el obrero y el empresario dentro de una estructura diseñada para que ninguno pueda organizarse fuera del tablero. Y Solís, que viene del derecho y del ejército, entiende el tablero como pocos. No lo ve como ideología, lo ve como logística del poder. A partir de 1951, su figura se vuelve omnipresente. Habla con obreros, con patronos, con gobernadores, con jerarcas del movimiento. Le toca poner cara a la promesa de armonía social en un país donde la armonía a menudo se imponía desde arriba. Y ahí nace su marca: jovialidad, palabra fácil, cercanía. El apodo no cae del cielo. La sonrisa del régimen se fabrica a base de discursos, visitas, gestos, viajes oficiales, cámaras. Pero mientras su sonrisa crece, crece también su enemistad invisible. Porque dentro del franquismo no había un solo franquismo. Había familias, había los azules, los falangistas del aparato, y había tecnócratas que soñaban con modernizar la economía sin abrir ni una rendija política. Y por encima de todos, vigilando como un faro frío, una figura que prefiere el silencio a la carcajada: Luis Carrero Blanco, hombre de confianza de Franco, obsesionado con que nada se salga del guión. Solís, todavía delegado sindical, empieza a entender que su rival no será un opositor clandestino. Su rival será otro hombre del régimen. No uno que grite más fuerte, sino uno que anote más frío. No uno que sonría, sino uno que no necesita sonreír para mandar. Aquí entra la cuenta atrás. No es una cuenta atrás pública,
es un reloj interior. Solís mira el país y ve algo que sus rivales fingen no ver. La España de los años 50 no es la misma España de la posguerra. La gente cambia, los jóvenes cambian, la economía empieza a moverse, y cuando la sociedad se mueve, un régimen rígido cruje. Él lo siente como quien escucha una viga vieja por la noche. Y entonces llega 1956. Una crisis política sacude al régimen. Tensiones internas, alarmas, reajustes. En ese temblor, Franco necesita una cara que parezca moderna sin dejar de ser obediente. Necesita a alguien capaz de vender disciplina sin parecer un carcelero. En febrero de 1957, José Solís Ruiz es nombrado ministro secretario general del movimiento, un cargo que compatibilizará con el de delegado nacional de sindicatos durante más de una década. Imagina la escena, porque ahí está el verdadero truco. En el mismo hombre conviven el partido único y la organización sindical, la propaganda y la gestión, la foto y el expediente, el aplauso y el miedo. Cuando recibe el nombramiento, no recibe solo un despacho, recibe una misión con fecha de caducidad, aunque nadie la diga en voz alta. Moderniza el movimiento, antes de que otros lo modernicen sin ti. Haz que la falange parezca futuro, antes de que el futuro la convierta en museo. Y hazlo con una dificultad añadida. Cuanto más poder acumules, más enemigos fabricarás. Solís abre la puerta del nuevo despacho y, por un segundo, lo que escucha no es el murmullo del poder, sino el eco de aquella sala de 1941. La sonrisa vuelve, automática, como un reflejo aprendido. La pregunta ya no es si va a subir, ya ha subido. La pregunta ahora es, ¿cuánto durará arriba? ¿Y qué estará dispuesto a esconder y a sacrificar para ganarle la partida al hombre que no sonríe? En la mesa hay un calendario. Solís arranca una hoja, como si arrancara un año. Se impone una regla brutal, privada. 365 días para demostrar que su apertura no es traición, que su participación no es partido, que su sonrisa puede disciplinar sin provocar estampida. Porque si no lo logra, Carrero y los tecnócratas tendrán el argumento perfecto. La política es un riesgo, la economía una ciencia, que manda el silencio. Y fuera del despacho, en la calle, la vida sigue sin esperar a nadie. Talleres que abren al alba, curas que bendicen, estudiantes que empiezan a hablar más alto, obreros que aprietan los dientes. Solís lo sabe. El reloj no está en la pared, está en la sociedad. La primera mañana como ministro secretario general del movimiento no empieza con un discurso. Empieza con un sonido. El papel grueso rasgándose despacio, como piel seca. Solís arranca la hoja del calendario y la deja caer en la papelera con un gesto casi teatral, como si quisiera convencer a la habitación, y a sí mismo, de que el tiempo obedece. En el pasillo ya lo esperan dos tipos de miedo: el miedo con uniforme, que se presenta, y el miedo con corbata, que no se presenta nunca, pero está en todas partes. Le sirven café. No lo prueba. Mira el despacho, reconoce el olor. Madera encerada, humo viejo, tinta. Y entonces hace lo que siempre hace cuando sabe que lo están midiendo. Sonríe. No una sonrisa grande, no una carcajada. Una sonrisa de bisturí, corta sin manchar, porque su ascenso trae un precio inmediato. Ahora ya no es un funcionario habilidoso ni un delegado sindical con margen para improvisar. Ahora es un símbolo. Y en un régimen donde los símbolos se usan y se tiran, ser símbolo es una condena con fecha probable. En la pared, el retrato de Franco no es decoración, es recordatorio. Solís no mira un segundo y en su cabeza suena un reloj. No el de la sala, uno interior. Su propia regla se vuelve sentencia. 12 meses para demostrar que su apertura no es debilidad, que su cercanía al obrero no es contagio, que su sonrisa no es grieta. 12 meses para conquistar el poder real sin que parezca ambición. 12 meses para ganar una guerra contra un enemigo que no se va a manchar las manos. Su enemigo no necesita presentarse para estar presente. Carrero Blanco. El hombre que no vende nada, pero controla todo.
el hombre que no se ríe porque sabe que la risa distrae. Carrero no compite por aplausos, compite por llaves. Llaves de informes, de nombramientos, de pasillos. Y si Solís es el hombre de la plaza, Carrero es el hombre de la puerta. La primera jugada de Solís es simple y peligrosísima: ocupar el centro de la escena. Visitas, actos, fotos, obreros en filas ordenadas, patronos con gesto serio, banderas, himnos. El movimiento no puede parecer un museo, piensa. Tiene que parecer una máquina viva. Y él se ofrece como aceite, el lubricante que evita el chirrido. Habla de justicia social, como si la palabra no estuviera ya manchada por la posguerra. Habla de unidad, como si esa unidad no se hubiera construido con miedo. Y mientras habla, mira de reojo a los hombres que no aplauden con entusiasmo. Los reconoce. Son los que cuentan los aplausos, no los que los dan. Solís entiende algo que muchos en el régimen todavía no aceptan. La España que viene ya no se gobierna solo con consignas. Se gobierna con salarios, con vivienda, con consumo, con expectativas. La gente no pide un manifiesto, pide una nevera, una moto, un futuro que no huela a hambre. Y aquí aparece el primer gran giro de la segunda parte de su vida. El falangista que se educó en el orden decide hablar el lenguaje del bienestar. Pero hablar ese lenguaje es invadir el terreno de los tecnócratas. Y los tecnócratas, muchos vinculados a nuevas redes de influencia, con prestigio de eficacia, no quieren que un ministro político se meta en su laboratorio. Ellos buscan estabilidad, inversión, cifras. Solís busca control social con cara humana. Ambos dicen modernización, pero no hablan de lo mismo. Cuando uno dice crecimiento, el otro oye tensión. Cuando uno dice sacrificio, el otro oye huelga. En las reuniones, él se muestra cordial. En los pasillos, aprende rápido la geografía del peligro. Hay lugares donde se habla para que te oigan y lugares donde se habla para que quede constancia contra ti. Hay cafés que son confesiones. Hay brindis que son advertencias. Y entonces llega el momento clave. El régimen necesita reorganizarse y dar una apariencia de normalidad institucional hacia adentro y hacia afuera. Solís, como ministro del movimiento y al mismo tiempo jefe sindical, se convierte en el rostro perfecto para vender esa transición sin transición. Empieza a presentar el sindicato vertical como si fuera una casa común y no un embudo. Aquí caben todos, dice con palabras redondas. Y es cierto, siempre que todos acepten entrar por la puerta que él controla. Su maquinaria funciona así: permitir el gesto de participación, pero impedir el riesgo de oposición. Elecciones sindicales, congresos, asambleas, propaganda de representación. A la cámara le das pluralidad, al expediente le das límites. Y cuando alguien pregunta por qué ese límite, él responde con su arma favorita: el tono paternal. Como si la libertad fuera una fiebre que hay que bajar, no un derecho. A partir de ahí, el país empieza a verlo en todas partes. Solís se vuelve una presencia. Inauguraciones, condecoraciones, visitas a fábricas. El régimen descubre algo incómodo. Su sonrisa vende mejor que las amenazas. Y eso, en una dictadura, es un descubrimiento que da vértigo. Porque si la sonrisa vende, significa que el miedo ya no basta. Y si el miedo ya no basta, significa que hay un mundo debajo que se está moviendo. Esa es la grieta por la que se cuela el segundo gran secreto. Solís no solo administra el régimen, administra el pánico del régimen a quedarse viejo. Carrero lo ve. Y no le gusta. La rivalidad se convierte en algo más que antipatía. Se convierte en una batalla por el relato del futuro. Carrero apuesta por un futuro de continuidad férrea, con cambios económicos y mínima imaginación política. Solís apuesta por un futuro de continuidad maquillada, con un movimiento actualizado, más social, más cercano, más vendible. En público no se atacan, en privado se cercan. La primera trampa que le tienden a Solís no es una acusación, es una cifra.
Un día le pasan un informe sobre tensión laboral, conflictos soterrados, el rumor de comisiones clandestinas en fábricas, el murmullo de estudiantes. Nadie le dice, tu sistema falla. Solo le dejan el papel sobre la mesa, como quien deja una mancha y espera que el otro la limpie. Solís lo lee y sonríe igual, pero por dentro siente una punzada. Sabe que el control vertical está empezando a generar el monstruo que siempre genera la presión. Organización oculta. Y cuanto más ofrece participación dirigida, más inteligente se vuelve la participación real para esquivar el carril. Es aquí cuando decide acelerar. Si el futuro viene, piensa, que venga con mi sello. Empieza a empujar una idea que dentro del régimen suena a herejía suave. Abrir cauces asociativos bajo tutela. Permitir que la gente sienta que elige algo, aunque sea dentro de un corral. La lógica es perversa y brillante. Si no les das una válvula, la inventan. Si se la das tú, la controlas tú. Pero esa misma lógica es dinamita para Carrero, porque una válvula se puede convertir en puerta, y una puerta se puede convertir en salida. Cada vez que Solís da un paso hacia la apertura, su rival le contesta con una palabra que no suena fuerte, pero corta como vidrio: seguridad. Seguridad del Estado, seguridad del orden, seguridad de la sucesión. No podemos permitirnos experimentos, le repiten. Y esa frase, en el franquismo, significa: no podemos permitirnos que tú crezcas más. El tercer giro llega en forma de paradoja. Cuanto más visible se vuelve Solís, menos libre es. Su imagen se convierte en jaula. Tiene que sonreír incluso cuando le clavan alfileres. Tiene que hablar de justicia social mientras se aprietan políticas que generan sacrificio. Tiene que presentarse como protector del trabajador y al mismo tiempo garantizar que el trabajador no se convierta en sujeto político. Y eso desgasta. El desgaste no es solo psicológico, es estratégico. Porque los tecnócratas ganan terreno en la economía con el argumento de la eficacia, y Carrero gana terreno en la política con el argumento del control. ¿Qué le queda a Solís? La calle. Pero una calle sin partidos, sin prensa libre, sin sindicatos autónomos. Una calle que él mismo ayudó a domesticar. Y aún así, insiste. Hay noches en las que, según cuentan quienes lo rodeaban, Solís llamaba tarde, pedía datos, preguntaba por informes que otros consideraban menores. No era curiosidad, era temor matemático. Temor a que la historia lo adelantase. Temor a que su sonrisa se quedara congelada en una foto antigua mientras el país empezaba a hablar en un idioma nuevo. Porque la España que entra en los años 60 es una España que trabaja más, gana algo más, sueña más. Y cuando la gente sueña más, también se frustra más. Y cuando se frustra más, busca culpables. Y el culpable perfecto es siempre el que da la cara. Solís empieza a notar el cambio en detalles pequeños. En la manera en que un obrero ya no baja la mirada tan rápido. En el silencio de un ingeniero joven que escucha y no se emociona. En la sonrisa irónica de un estudiante que mira el desfile como quien mira un teatro antiguo. Son detalles, sí, pero los regímenes se rompen por detalles acumulados, no por discursos. Carrero aprovecha esa acumulación como quien prepara un cerco. Empieza a construir una idea dentro de la cúpula. La cara amable puede volverse cara peligrosa. Y el argumento es venenoso, porque es medio cierto. En un sistema rígido, cualquier flexibilidad parece amenaza. Entonces Solís comete, o decide cometer, una jugada arriesgada. Intenta presentarse como el único capaz de evitar el estallido social sin ceder el control político. Es decir, se ofrece como solución al problema que el propio régimen ha creado. Y durante un tiempo, funciona. Le dejan espacio, le permiten brillar, lo necesitan. Pero cada brillo genera sombra. El cuarto giro, el que cambia el tono de toda esta etapa, ocurre cuando Solís comprende que su rivalidad con Carrero
no se gana con discursos ni con fotos. Se gana con algo más sucio, con nombramientos, con colocar a los suyos, con controlar el aparato, con decidir quién sube y quién desaparece. Y aquí aparece el lado oculto que más cuesta tragar, porque destruye el mito de la sonrisa. Solís no era solo un político simpático, era un operador de redes. Construía lealtades como quien construye puentes, con promesas, con puestos, con protección. La sonrisa era la fachada, detrás estaba la contabilidad. En los pasillos se empieza a decir que quien quiera prosperar debe pasar por el despacho de Solís. Y esa frase, que suena a éxito, también suena a condena. Porque cuando un régimen percibe que alguien se vuelve imprescindible, ese alguien se vuelve prescindible por definición. Ningún poder tolera un poder paralelo. La presión aumenta. Los tecnócratas piden reformas económicas que implican disciplina salarial. Solís necesita demostrar que la paz social se mantiene. Carrero necesita que nada huela a política real, y en medio, el país vive una modernización que no pide permiso. Solís siente que su reloj de 12 meses se ha convertido en otro reloj más cruel, el reloj de la edad de Franco. Porque hay una verdad que nadie dice en voz alta pero todos mastican. El caudillo no es eterno. Y cuando el caudillo falte, el régimen tendrá que elegir qué versión de sí mismo sobrevive. La versión de Carrero, más cerrada, más militarizada, más controlada, o la versión modernizada que Solís intenta vender. Esa es la auténtica cuenta atrás. Y esa cuenta atrás convierte la rivalidad en una guerra silenciosa por la herencia. Solís intenta adelantarse, redobla su presencia pública, se acerca a sectores sociales que el régimen solía mirar con distancia. Habla de futuro, de juventud, de integración. Cada palabra que pronuncia es un anzuelo para un público más amplio y una alarma para los guardianes del inmovilismo. Y entonces llega el twist que lo deja expuesto. Cuanto más intenta abrir cauces controlados, más evidencia que existe una demanda de cauces no controlados. Es como si al enseñar una puerta falsa, recordara a todos que las puertas existen. En una reunión especialmente tensa, de esas donde el aire pesa y nadie se atreve a toser, un alto cargo le suelta algo que parece consejo y en realidad es amenaza. José, no corras. Aquí el que corre, tropieza. Solís ríe, hace un gesto, lo convierte en broma, pero por dentro entiende el mensaje exacto. Te estamos dejando avanzar para ver dónde te caes. Y como si el destino quisiera escribir con ironía, el hombre de la sonrisa empieza a vivir días en los que no puede permitirse dejar de sonreír, ni siquiera cuando siente asco. Asco por la hipocresía, asco por los aplausos comprados, asco por tener que prometer participación sabiendo que la participación verdadera no cabe en su sistema. Ese asco, esa mezcla de repulsión y lucidez, se vuelve su combustible y su veneno, porque el país lo mira como si fuera el futuro, y el régimen lo mira como si fuera un riesgo. Y cuando estás en ese punto, no tienes aliados, tienes usuarios. Al final de esta etapa, Solís cree haber conseguido lo más difícil, ser al mismo tiempo imprescindible y popular dentro de una dictadura. Pero esa combinación es exactamente lo que activa el instinto de supervivencia del aparato. Carrero no necesita derribarlo de golpe, solo necesita esperar el momento en que el hombre de la paz social no pueda garantizar la paz social. Solo necesita que el país se mueva un poco más, que el mundo cambie un poco más, que las tensiones suban un poco más. Y la historia, como una marea, no se detiene por una sonrisa. Solís lo intuye la noche en que sale tarde del despacho y ve Madrid desde el coche oficial. Farolas, sombras, parejas caminando, un grupo de jóvenes riéndose demasiado alto. Son solo jóvenes riéndose, pero en su cabeza ese sonido se transforma en presagio, porque la risa libre es lo único que un régimen rígido no puede controlar del todo. Y en ese instante, por primera vez desde que subió, el reloj interior cambia de ritmo. Ya no marca 12 meses, marca menos.
marca urgencia, marca que la batalla con Carrero no será eterna, será decisiva. Y cuando un hombre entiende que la batalla será decisiva, suele cometer su mayor error, o su acto más audaz. La modernización que Solís vendía en voz alta empezaba, casi siempre, en silencio, de noche, con la camisa abierta, el nudo de la corbata flojo y una lámpara que dejaba la mesa como un escenario de interrogatorio. A esa hora, la sonrisa del régimen se quedaba sola frente a su verdadero instrumento, un borrador. Aquella semana, la primera gran semana en la que quiso demostrar que no era un adorno, le llegó una orden que no parecía una orden, sino una condena elegante. Necesito un texto, en 3 días. 3 días, 72 horas, ni una más. No era un ministro pidiendo un informe, era la cima exigiendo una base legal, una columna vertebral que hiciera parecer al movimiento algo más que una colección de camisas azules envejecidas en un armario. Solís colgó el teléfono, apoyó la frente en el cristal de la ventana y miró Madrid como quien mira un tablero lleno de piezas que no se mueven solas. 72 horas para inventar una legitimidad. En la tercera noche, el cenicero parecía un cementerio. Las colillas alineadas como soldados muertos, papeles arrugados en el suelo, y una frase que él repetía como un conjuro. Si no damos forma al movimiento, el movimiento nos devorará. No por rebeldía ideológica, sino por simple vejez. Lo viejo no aguanta la presión de lo nuevo. Solís lo sabía porque había olido el cambio en fábricas, en universidades, en los chistes que empezaban a circular a media voz. El resultado de aquel sprint de tinta sería una pieza clave del edificio franquista. La Ley de Principios del Movimiento Nacional, aprobada en 1958. Sobre el papel sonaba solemne, casi filosófica. Principios, unidad, destino. Pero en el fondo era un intento de cristalizar una identidad política para un sistema que empezaba a sentirse, por primera vez, vulnerable al tiempo. Y el detalle perverso es este. Algunos dentro del propio régimen entendieron que aquel refuerzo legal era también una dilución. Porque al convertir la falange en movimiento, Solís estaba fundiendo una vieja religión en una estructura administrativa. Quitaba mística y ponía reglamento. Cambiaba el ardor por procedimiento. Y eso, para los dogmáticos, era traición envuelta en papel oficial. Solís, sin embargo, vendió la ley como si fuera una vacuna, la dosis necesaria de modernidad para evitar la enfermedad mortal del descrédito. Y durante unos meses pareció funcionar. La prensa del régimen lo presentaba como el hombre que entendía el siglo. La calle, esa calle sin micrófono pero con ojos, lo veía como el rostro menos áspero de una maquinaria áspera. Y él aprovechó esa percepción como se aprovecha una rendija en una puerta blindada. Su método era siempre el mismo: abrir, lo justo. Lo suficiente para que parezca aire, no lo suficiente para que sea salida. Por eso, su siguiente movimiento fue tan calculado que rozaba lo temerario. Crear cauces de asociaciones dentro del movimiento, vender la idea de participación, de contraste, de cierto pluralismo controlado. En octubre de 1958 ya existía una delegación nacional de asociaciones con esa misión. La jugada tenía 2 caras. La cara pública decía: la sociedad cambia, el régimen escucha, el movimiento se adapta. La cara oculta decía: si la gente va a organizarse, que se organice dentro de mi corral. Y aquí aparece un twist que parece menor, pero lo cambia todo. Para dirigir esa estructura, Solís colocó a un joven brillante, ambicioso, con olfato de prensa y de futuro: Manuel Fraga. Un nombre que con el tiempo iba a sonar mucho más allá del franquismo. Solís creyó que era un aliado perfecto, inteligencia moderna al servicio del control. Un motor con freno incorporado. Pero cuando metes un motor en un sistema viejo, a veces el motor no solo mueve la máquina, la sacude. Y Solís, que era maestro de redes, cometió una de las imprudencias más típicas del poder: creer que el talento siempre será obediente. Mientras tanto,
El país entraba en una etapa desarrollista que cambiaba la textura de la vida cotidiana. Más movilidad, más industria, más consumo, más expectativas. Y con expectativas llegan reclamaciones. Y con reclamaciones llega un enemigo que el sindicato vertical no podía borrar del todo: la representación real, la que nace de abajo. Solís intentó adelantarse a ese enemigo usando una táctica de prestidigitación: convertir el sindicato vertical en un escenario de participación suficiente como para desactivar el deseo de participación auténtica. Organizó estructuras consultivas, impulsó fórmulas para dar apariencia de diálogo, consejos, congresos, reuniones con trabajadores y empresarios bajo el mismo techo. El teatro era impecable: dos bandos sentados juntos, el Estado como árbitro, el ministro como maestro de ceremonias. Si alguien miraba rápido, podía creer que aquello era negociación social. Pero si alguien miraba de cerca, veía el hilo. Los márgenes del diálogo estaban dibujados de antemano. Y ese fue el gran problema de Solís. Cuanto mejor hacía el teatro, más gente aprendía a mirar de cerca. Porque la modernización no solo trae lavadoras, trae también educación, urbanización, conversaciones nuevas. Trae jóvenes que no vivieron la guerra y no sienten el mismo miedo. Trae obreros que empiezan a compararse con otros países. Trae una España que, sin tener todavía libertad política, empieza a tener imaginación. En el corazón de esa España, algo crecía como moho bajo una alfombra: estructuras clandestinas de representación obrera. No era un ejército visible, era una red, comisiones improvisadas, enlaces que hablaban con otros enlaces, círculos que se formaban alrededor de conflictos concretos. Lo que más inquietaba no era que existieran, sino que fueran eficaces. El sindicato vertical podía prohibir pancartas, pero no podía impedir que un grupo de trabajadores acordara en el vestuario: mañana hablamos todos a la vez. Solís veía el fenómeno y, en lugar de aplastarlo sin matices, intentó una solución que hoy suena casi absurda por su ingenuidad o por su audacia: apostar por una apertura interna controlada, permitiendo que las elecciones sindicales tuvieran una participación más real, con un lema que parecía limpio, casi deportivo: votar al mejor. Fue su gran apuesta pública y su gran riesgo privado, porque Solís calculó que, si dejaba entrar un poco de competencia dentro de un marco vigilado, la competencia se volvería domesticable. Que el talento obrero mejor se canalizaría hacia adentro. Que la legitimidad que ganara el sindicato vertical reforzaría al régimen y, por extensión, a él. Era un cálculo brillante, si el mundo obedeciera cálculos. Lo que ocurrió fue el golpe más cruel que puede recibir un hombre de control. La gente usó su rendija como si fuera una puerta. Se renovaron cientos de miles de cargos sindicales. De pronto, en muchos lugares, los nombres que salían elegidos no eran los más obedientes, sino los más capaces de organizar. Personas con prestigio real en la fábrica. Gente que hablaba el idioma de la jornada, no el del boletín. Y en esa oleada, algunas de esas estructuras clandestinas, las comisiones, los grupos, encontraron un camino para infiltrarse en la legalidad del propio sistema. El twist fue perfecto y venenoso. La apertura controlada se convirtió, en parte, en apertura útil para el adversario. Imagina el instante en que Solís recibe los primeros datos. En su despacho, un ayudante le entrega una carpeta. Dentro, números fríos y nombres calientes. Delegados que no debían ganar ganando. Zonas industriales donde el voto había sido una forma de desafío y no de obediencia. Solís mantiene la sonrisa mientras el ayudante habla, porque su rostro ya es un uniforme. Pero por dentro siente una sacudida. No es que haya perdido el control total, todavía no. Es que ha demostrado públicamente que el control puede ser hackeado. Y en un régimen, demostrar eso es como enseñar sangre a tiburones. Carrero Blanco, su rival silencioso, su sombra institucional, no necesitó hacer una escena, no necesitó acusarlo. Le bastó con una frase repetida en el lugar correcto. Esto es lo que pasa cuando se juega con participación.
Esa frase era dinamita porque convertía el intento de Solís de modernizar el sistema en prueba de que la modernización era peligrosa. Los sectores inmovilistas la abrazaron con alivio. Por fin, un argumento que sonaba razonable. Por fin, un mira, que no era ideológico, sino práctico. Solís, acorralado por su propio éxito, hizo lo que mejor sabía hacer: redirigir el relato. Salió a escena, habló de responsabilidad, de lealtad, de orden. Intentó presentar los resultados como prueba de vitalidad del sistema, no como amenaza. Y al hacerlo, se metió en una trampa psicológica. Cuanto más insistía en que todo estaba bajo control, más transmitía que el control era su responsabilidad personal. Si estallaba un conflicto laboral, no sería el régimen, sería Solís. Si aparecían huelgas, no sería España, sería la sonrisa fallando. La tensión creció como un cable tenso en un escenario, invisible hasta que se rompe. En fábricas, minas, astilleros, el clima laboral se volvió más áspero. El crecimiento económico no anulaba el conflicto, lo sofisticaba. La gente pedía más, comparaba más, protestaba mejor. Y Solís quedó atrapado en el papel más difícil: vender paz social mientras la sociedad empezaba a aprender a gritar. Lo más oscuro de esa fase no estaba en los discursos, sino en el doble lenguaje del aparato. Porque cada vez que Solís permitía un gesto de participación, otros respondían con vigilancia. Cada vez que él abría una ventana, alguien colocaba una reja. El resultado era una sensación extraña, casi nauseabunda. Un país que parecía modernizarse y al mismo tiempo seguía oliendo a control. Como un hospital con flores frescas en el pasillo y un sótano donde nadie baja. Solís intentó mantener el equilibrio inventando más estructuras, más intermediación, más canales. Su obsesión era evitar que el conflicto saliera del marco, porque si salía, su rival tendría el argumento definitivo: el hombre de la sonrisa ha creado desorden. Y Carrero, con su lógica militar, siempre ganaría esa discusión. En privado, Solís empezó a vivir con un contador más brutal que el de los 72 horas, un contador de supervivencia política. Sabía que el régimen se estaba reorganizando por dentro. Tecnócratas con prestigio creciente, cuadros del aparato que preferían la disciplina, hombres que empezaban a pensar en la sucesión del poder como quien prepara un testamento. Y en un testamento, el carismático suele estorbar. Es demasiado visible, demasiado imprevisible, demasiado humano. El hombre de la sonrisa se convirtió en algo peligroso para un sistema que adoraba la estabilidad. Se convirtió en un posible centro. Y un régimen personalista no tolera centros alternativos. A finales de los 60, la cuerda ya era evidente. Solís seguía siendo popular, seguía siendo figura, seguía controlando resortes sindicales. Pero esa misma acumulación era su talón de Aquiles. Porque cuando alguien concentra demasiada capacidad de movilizar, incluso dentro de una dictadura, los demás empiezan a imaginar una pregunta prohibida. ¿Y si este hombre es necesario, incluso sin nosotros? Carrero no necesitaba responder a esa pregunta en voz alta, solo necesitaba impedir que alguien la hiciera. Y entonces el país le regaló a sus enemigos el pretexto perfecto: un escándalo económico que sacudió al régimen y obligó a mover piezas. El ambiente se llenó de rumores, de nombres, de acusaciones cruzadas, de purgas en forma de reorganización. En ese clima, la sonrisa dejó de ser un activo y empezó a ser un riesgo, demasiado asociada a una etapa, demasiado identificable, demasiado cómoda para convertirse en chivo expiatorio elegante. Solís lo olió antes que nadie, porque era animal de pasillo. Empezó a notar que algunas llamadas llegaban menos, que ciertos despachos le daban cita la semana que viene, que los saludos eran un segundo más fríos, que el aplauso en determinados actos sonaba ligeramente hueco, como si alguien aplaudiera por obligación y no por convicción. Una tarde, en un acto oficial, mientras él hablaba de unidad y futuro, vio a un alto cargo del aparato inclinarse hacia otro y susurrar algo. No pudo oírlo,
pero vio la mueca. Y esa mueca le dijo todo. No estaban escuchando el discurso. Estaban midiendo cuánto duraría el hombre que lo pronunciaba. Esa noche, ya en el coche oficial, Solís no miró por la ventanilla. Miró sus propias manos. Las mismas manos que habían firmado papeles de control, que habían empujado leyes, que habían abierto rendijas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una mezcla incómoda: orgullo y repulsión. Orgullo por haber sido capaz de mover un sistema viejo. Repulsión por darse cuenta de que el sistema lo estaba preparando para ser movido a él. Llegó a su despacho, pidió que lo dejaran solo, encendió la lámpara, y sobre la mesa encontró una carpeta sin sello vistoso, sin nota amable. Solo un conjunto de papeles, fríos, administrativos, con el olor de las decisiones inevitables. Leyó un párrafo, luego otro, y se dio cuenta de que el reloj ya no marcaba meses, marcaba días. Al levantar la vista, el retrato de Franco seguía ahí, inmóvil, como una pared. Solís, por primera vez, no sonrió de inmediato. Le costó un segundo encontrar el gesto, como si la cara se resistiera, porque entendió la última ironía de su carrera. Había querido modernizar el movimiento para que el movimiento sobreviviera, y al hacerlo, había demostrado que el movimiento podía prescindir de él. Y en esa conclusión, silenciosa y helada, estaba la antesala de su caída. El golpe no llegó con un portazo. Llegó con un papel fino, con membrete impecable y una fecha que parecía inocente hasta que la mirabas de verdad. 29 de octubre de 1969. A Solís le bastó leer las 2 primeras líneas para sentir algo rarísimo, casi físico, como si el despacho se hubiera encogido de golpe y el aire ya no le perteneciera. No era una destitución a voces, era peor, era una amputación administrativa. Se acababa, de un plumazo, el hombre que había concentrado durante años partido, sindicatos y altavoces del movimiento. Lo irónico, lo nauseabundo, es que él mismo había ayudado a encender el incendio que dio excusa para apagarlo, porque cuando estalló el escándalo de Matesa, el régimen entró en ese modo que solo conocen las máquinas de poder viejas, el modo de autodefensa. Cada familia buscó a quien arrojar al fuego para que el sistema pareciera limpio. Y Solís, que llevaba años moviendo la prensa del movimiento como un ariete contra sus rivales, creyó que por fin tenía la palanca para doblarles el cuello a los tecnócratas, a los hombres del Opus, al entorno que les cerraba el paso. Durante unos días, la jugada pareció brillante. El barro salpicaba al otro bando, y su sonrisa volvía a ser la máscara del orden frente al desgaste. Pero en los regímenes así, cuando el barro sube, sube para todos. Y cuando el barro toca los zapatos de Franco, alguien paga. El giro fue casi cruel por su simetría. En la limpieza general del gobierno, él también cayó. Solís y Fraga, los 2 que habían empujado la rebelión, fueron cesados. Y quienes quedaron reforzados fueron, precisamente, los que él quería acorralar. El bloque que pedía un gobierno unido y sin desgaste. El bloque del control. El bloque de su rival silencioso. De repente, la partida se había decidido sin necesidad de un discurso. Carrero Blanco había ganado sin sonreír. Solís intentó salir con dignidad, como siempre. Apretón de manos, frase de servicio, mirada firme. Pero por dentro era otra cosa. Una mezcla de rabia y vértigo, como si te arrancaran una piel que te habías acostumbrado a llevar puesta. Porque lo que se rompía no era solo un cargo, se rompía una identidad, el hombre imprescindible. En su casa, esa noche, se quitó la chaqueta y se quedó de pie un rato largo frente al espejo. La sonrisa apareció por reflejo y se apagó sola. La cara, sin el ritual del poder, parecía más vieja. Y ese fue el primer secreto de su vida fuera del foco. La sonrisa, sin escenario, pesa. A partir de ahí, su mundo se volvió un laberinto de puertas que antes se abrían solas y ahora exigían cita. Solís seguía sentado en las cortes franquistas como procurador, seguía teniendo agenda, seguía teniendo teléfono que sonaba, pero era otro tipo de sonido.
Menos órdenes, más consultas. Menos haga esto, más ¿qué opina? Un hombre acostumbrado a mover piezas descubrió la peor forma de quietud: seguir en el tablero, pero como decoración. Y sin embargo, él no era de los que aceptan ser decoración. Su rivalidad con Carrero no terminó con su destitución, solo cambió de forma. Se volvió una rivalidad fantasmal. La veía en la manera en que se redactaban decretos, en los nombramientos, en ese aire de monocolor que empujaba el poder hacia una sola dirección: continuidad blindada. Carrero había conseguido lo que quería: menos teatro, más mando. Solís lo interpretó como una sentencia, no solo contra él, sino contra la posibilidad de un franquismo adaptable que mantuviera el control sin estallar. En conversaciones privadas, de esas que no dejan acta, empezó a repetirse una idea: si el régimen se cierra demasiado, se romperá cuando falte el hombre que lo sostiene. Y ese hombre, todos lo sabían, tenía fecha humana. Porque el reloj verdadero no estaba en el calendario de un ministro, estaba en el cuerpo de Franco. Solís, mientras tanto, se agarró a una obsesión que ya venía de antes y que ahora se volvió casi desesperada: frenar la restauración monárquica en términos inmediatos. Había un sector falangista regencialista que prefería dilatar la vuelta de la monarquía, alargar la transición interna del régimen sin fijar un final. En esa visión, la monarquía era un riesgo, una puerta por donde podían colarse partidos, parlamentos reales, pluralidad. Y Solís, que conocía el peligro de las puertas, simpatizaba con esa idea más de lo que muchos creían. Pero el 1969 también había traído otra pieza: la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor. Y con esa designación, Solís vio cómo una parte del futuro se escribía sin él. Ese fue el segundo secreto de su caída. No lo apartaron solo por una crisis de corrupción. Lo apartaron porque estorbaba en el diseño de la herencia. Era demasiado visible. Tenía demasiada calle. Tenía demasiada capacidad de construir lealtades por fuera del guión que Carrero quería. Luego vino 1973. Y con 1973, un giro que nadie dentro del sistema pudo controlar: el asesinato de Carrero Blanco. Para Solís, aquella noticia tuvo el sabor metálico de la paradoja. Su enemigo, el hombre que le había cerrado el paso, el hombre del no permanente, desaparecía en un instante brutal, en un atentado que cambió el ritmo de la historia. Y aún así, la puerta no se abrió para él. Esa es la tercera ironía, la más amarga. Cuando el rival muere, a veces no ganas tú. Gana el vacío. Y el vacío lo ocupan otros. Solís vio cómo el régimen, en lugar de flexibilizarse, se aferraba con más fuerza a su instinto de supervivencia. Se endureció. Se volvió más temeroso. Y él, el aperturista de antes, el vendedor de cauces, empezó a parecer, incluso para sí mismo, un hombre de otra época del propio franquismo, como si hubiera envejecido en el exilio interior. Durante esos años, su vida se llenó de cosas que no se cuentan en los manuales: negocios, reuniones discretas, consejos, amistades viejas que de pronto volvían a ser útiles, llamadas que ya no eran del gobierno, pero sí del dinero. Cuando un político cae, descubre algo repulsivo: muchos te querían por tu cargo, pocos te querían por ti. Solís lo entendió sin dramatizarlo en público, pero por dentro le ardía. Y entonces, cuando ya parecía condenado a ser un recuerdo con coche oficial, el destino le lanzó una cuerda en forma de tragedia ajena. En junio de 1975, muere en accidente Fernando Herrero Tejedor, el hombre que ocupaba la Secretaría General del movimiento. Y de pronto, como si el régimen buscara una pieza vieja que todavía encaja, llaman a Solís. Vuelve. Pero no vuelve como antes. El Solís que regresa en 1975 no es el hombre que soñaba con asociaciones controladas. Es un Solís más áspero, más defensivo, más consciente de que el tiempo se ha vuelto un enemigo físico. Porque para entonces Franco ya no era solo un dictador, era un cuerpo enfermo, una respiración frágil, una biología que convertía la política en cuenta atrás.
Y ahí aparece el límite de tiempo más cruel de su vida: 5 meses. Desde su regreso en junio hasta la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, Solís vive dentro de un reloj que no permite errores. Cada semana que pasa sin estabilizar nada es una semana menos para que el régimen llegue entero a la sucesión. Y cada semana menos también significa menos margen para él. Si no se vuelve útil, será barrido cuando el tablero cambie de dueño. Pero como si el universo quisiera apretar el tornillo hasta el fondo, esos meses traen además un incendio colonial a punto de explotar: el Sáhara. Octubre de 1975. El aire internacional es un zumbido de presión. Marruecos prepara movimientos, España está debilitada, la figura de Franco se apaga. En ese contexto, Solís hace un viaje que suena a escena final de un thriller. El 21 de octubre de 1975, vuela a Marruecos para entrevistarse con el rey Hassan II. El objetivo oficial: evitar un choque directo, buscar una salida negociada. El objetivo real, el que se mastica entre dientes: comprar tiempo. Solo tiempo, porque el régimen ya no pelea por conquistar. Pelea por retirarse sin que parezca derrota. Imagina la habitación donde se sientan. Aire acondicionado frío, té servido con cortesía, y debajo, la amenaza. Solís, el hombre de la sonrisa, está frente a un monarca que juega a largo plazo. Y él, en cambio, solo tiene meses. Hassan II puede esperar. Solís no. Ahí la sonrisa ya no sirve como herramienta de propaganda, sino como máscara de supervivencia. Sonríe para que no se note el pánico. Sonríe para que no se note que España está negociando con un pulso débil. Sonríe mientras el mundo empuja y el país no puede ni siquiera discutir el tema en libertad. Esa negociación desemboca, semanas después, en la salida de España del territorio y en los acuerdos que la historia recordará como una herida abierta. Y aquí está el cuarto secreto, el más incómodo de contar. Solís, el hombre que se había vendido como mediador social, acaba participando en una de las grandes retiradas traumáticas del final del franquismo. No es el arquitecto único, no es el dueño de la decisión, pero su presencia lo mancha. Porque en política, estar en la foto es estar en la culpa. Luego llega el 20 de noviembre de 1975. Franco muere. Y con esa muerte, España entra en una metamorfosis que no tiene piedad con los símbolos del pasado. Solís todavía logra un último asiento, pero ya no es un asiento de gloria. Es un asiento en un tren que se mueve demasiado rápido. El 11 de diciembre de 1975, lo nombran ministro de Trabajo en el primer gobierno posterior a la muerte de Franco, presidido por Carlos Arias Navarro. Su nuevo escenario es el más explosivo posible: el trabajo, los salarios, las huelgas, la calle. Y aquí la historia le devuelve, como un boomerang, todo lo que había intentado controlar durante décadas. La economía sufre los golpes de la crisis internacional, la inflación aprieta, los salarios se congelan, y la gente ya no quiere teatro. Quiere hechos. Quiere libertad sindical. Quiere negociar sin tutelas. Quiere hablar sin que haya un expediente esperando. Solís se sienta a firmar decretos y siente que firma sobre un papel que se quema por debajo. Lo llaman de provincias, lo llaman de fábricas, lo llaman de despachos. Los números de conflictos laborales suben como fiebre, y él, que se había construido como garante de paz social, se ve rodeado por un incendio social que ya no puede apagar con sonrisas. En marzo de 1976, los sucesos de Vitoria se convierten en un símbolo sangriento de esa tensión. La represión policial contra trabajadores deja muertos y heridos, y el país entiende que la transición no será una alfombra suave. Será un suelo con cristales. Solís, desde su ministerio, vive ese momento como un espejo roto. Por un lado, la lógica del orden que él siempre defendió. Por otro, la evidencia de que el orden viejo ya solo sabe responder con la dureza que la sociedad ya no acepta. Y aquí llega el twist más cruel de todos. Su nuevo rival ya no es Carrero. Carrero está muerto. Su nuevo rival es un hombre joven,
rápido, con sonrisa propia, con hambre de futuro. Adolfo Suárez. Suárez, que ocupa la Secretaría General del Movimiento en esa etapa, representa justo lo que Solís había sido en su mejor momento, la cara moderna del aparato. Pero Suárez no quiere modernizar el movimiento para conservarlo. Quiere usarlo para desmontarlo desde dentro, pieza a pieza, sin que parezca demolición. Solís lo intuye tarde, porque hay un instante en el que mira a Suárez y reconoce el mecanismo, el mismo tono cercano, la misma facilidad para el gesto, la misma habilidad de entrar en una sala y hacer que parezca menos peligrosa. Solo que ahora esa técnica ya no trabaja para perpetuar el franquismo, trabaja para enterrarlo con elegancia. Es como ver a alguien usando tu propia herramienta para desarmarte. Y llega julio de 1976. Arias Navarro cae. Suárez asciende. Y con ese ascenso, Solís queda fuera. El 7 de julio de 1976 abandona el Ministerio de Trabajo. No hay épica, no hay despedida grandiosa. Hay un final administrativo, otra vez. La burocracia como guillotina silenciosa. A partir de ahí, su vida pública se encoge de verdad. Se concentra en la actividad empresarial. Se mueve por círculos donde el pasado todavía paga, pero ya no manda. Vive con una contradicción íntima. En su pueblo natal, Cabra, muchos lo recuerdan con afecto. En la España que cambia, su nombre empieza a sonar como una etiqueta moral. Y es aquí donde lo oculto vuelve, como un fantasma que no respeta calendarios. Porque la transición no solo cambia leyes, cambia miradas. Y cuando cambia la mirada, se reabre el archivo emocional del país. Esa sonrisa que durante años fue propaganda, empieza a convertirse, para otros, en símbolo de una perversión. La cordialidad al servicio de una maquinaria dura. La amabilidad como barniz del control. Solís envejece en ese nuevo clima, viendo cómo España aprende a discutir lo que antes solo se murmuraba. Algunos lo buscan para entrevistas, para recuerdos, para confirmar mitos. Otros lo señalan como parte de un engranaje represivo. Él, que había sido experto en el relato, descubre que ahora el relato ya no lo escribe él. Y aún así, hay algo que no se puede negar. Solís fue un hombre que entendió el poder como psicología colectiva. Supo leer el miedo, pero también el cansancio del miedo. Supo fabricar una imagen de cercanía en un sistema construido sobre distancia. Por eso su legado es tan incómodo, porque no se deja clasificar en una sola palabra. No fue solo un burócrata, no fue solo un ideólogo, fue, sobre todo, un gestor de tensiones, y también un beneficiario de un sistema que necesitaba máscaras para durar. En sus últimos años, la salud se le fue cerrando como se cierran las puertas cuando se apaga el edificio. Y llega al final con la misma falta de teatralidad que tantas decisiones que lo marcaron. 30 de mayo de 1990. Muere en Madrid. Tenía 76 años. Su cuerpo ya no podía sostener la sonrisa. Lo entierran en su tierra. Y esa imagen final, el cortejo regresando a Cabra, la memoria local abrazándolo mientras la memoria nacional lo discute, parece escrita para él. Un hombre que vivió entre dos verdades al mismo tiempo. La verdad de la cercanía y la verdad del control. La verdad de la sonrisa y la verdad de lo que esa sonrisa ayudó a esconder. Y si quieres una última escena para quedarte con el sabor exacto de su historia, imagina esto. Un hombre que pasó media vida construyendo puertas falsas para que nadie encontrara la salida. Y que, cuando la salida por fin apareció para todo un país, se quedó del lado de adentro, mirando cómo otros cruzaban.